Los padres de estos niños no saben si reír o llorar. Una madre vio a su hija pequeña metiéndose algo en el bolsillo y no vas a poder creer lo que era. La pequeña se había guardado ahí a una serpiente viva y decía que iba a ser su mascota. Le quisieron hacer una broma a esta niña con un regalo de Navidad, pero le salió bastante mal. Le envolvieron una piedra para ver su reacción, pero no se enfadó como todos esperaban. Estaba muy contenta porque le habían regalado una roca y decía que era el mejor regalo de todos. Una madre tuvo que grabar a su hijo utilizando la regla porque le hacía muchísimas gracias. Yo no entiendo cuál es el problema. Si quiere utilizar la regla así, pues que la utilice. El pequeño se preparaba para lanzar un penalti, pero por desgracia para él lo falló. Pero eso no le iba a arruinar el día, así que decidió celebrarlo como si hubiese marcado gol. Personas que sobrevivieron a lo imposible. Julia Hill, de 23 años. Julia trepó a lo alto de una secuoya gigante para evitar que la talasen. Al principio todos pensaron que bajaría después de unos días, pero Julia se quedó ahí y vivió en 2 plataformas improvisadas. Después de 2 años decidieron no talar el árbol y por fin Julia pudo descender. Mark Stevens, de 28 años. Mark, atrapado en una inundación repentina, fue succionado hacia una tubería de drenaje. Un oficial de policía vio lo que ocurría y corrió para ayudarlo, pero también fue arrastrado por la corriente. Ambos fueron impulsados violentamente por una tubería de más de 30 metros. Finalmente salieron disparados por el otro extremo, jadeando y cubiertos de lodo. Nadie sabía cómo, pero seguían vivos. Keisha Watson, de 26 años, estaba esperando el tren cuando alguien la empujó accidentalmente y cayó en las vías. Justo en ese momento el tren se aproximaba a máxima velocidad. Por suerte el maquinista la vio y frenó de golpe. El tren se detuvo a tan solo unos centímetros de donde estaba Keisha. Las maneras más extrañas en que la gente ha perdido la vida. Naoyuki Kano, de 31 años. El hombre se deslizó por un tanque séptico para espiar a una mujer, pero quedó atascado en el tubo y perdió la vida. Días después, una mujer vio algo dentro del inodoro. Confundida, salió a revisar el tanque séptico y encontró el cuerpo de Naoyuki. La policía trató de sacarlo, pero estaba tan atascado que tuvieron que sacar el tubo entero para liberarlo. Asumieron que se metió allí para espiar a la mujer, pero todos decían que el hombre no era así, por lo que su muerte sigue siendo un misterio. Robert Parker, de 82 años. Su muerte no fue extraña, pero todo lo que pasó después sí, porque Robert vivía solo en su casa cuando de repente sufrió un paro cardíaco, y cuando los paramédicos llegaron, los perros ya habían comenzado a alimentarse con su cuerpo. Poco después, los perros vomitaron los dedos en el suelo, y cuando la trabajadora de limpieza los vio, los recogió y los puso a la venta en internet, pero la policía la atrapó y fue detenida. Los padres de estos niños no saben si reír o llorar. Un hombre estaba medio dormido en el sofá y sin que se diese cuenta, su hija pequeña agarró una cuchilla y empezó a pasársela por la cabeza. Se despertó por el ruido y porque sintió algo en su cabeza y no se podía creer el destrozo que le había hecho su hija. No sé qué decir sobre este vídeo, me lo tenéis que explicar. Una abuelita está en el hospital luchando por su vida y mientras tanto está su nieto en la habitación gritando 6-7. ¿Alguien me explica qué carajos es eso de 6-7? A este pequeño le regalaron una postal por Navidad y dentro tenía algo muy bueno, $100, pero cuando intentó sacar el billete no lo hizo con mucho cuidado y lo rompió por la mitad. El hombre le dio una pequeña llave inglesa a su bebé y le dijo de broma que reparase la motocicleta, y el niño fue directo y metió la llave inglesa en el tubo de escape. Ahora, ¿cómo la saca de ahí? Propuestas de matrimonio que no podrían haber salido peor. Tu novio te está pidiendo matrimonio en un gran estadio delante de miles de personas y va un niño random que pasa por detrás y te hace esto, arruinando todo el momento. ¿Tú qué harías? Esta es la propuesta de matrimonio soñada por muchos. En Disney, con el castillo de fondo, cientos de personas mirándote. Pero aparece un trabajador del parque, agarra el anillo y les dice que se tienen que ir de ahí. Por esto no deberías confiar en tu mejor amigo para un momento tan especial. El amigo le tenía que lanzar el anillo, pero lo hizo demasiado fuerte y terminó en el mar. ¿Tú crees que lo han encontrado? Esto pintaba ser una propuesta muy bonita. Tenían un paisaje de fondo precioso, pero el suelo le jugó una mala pasada. Este hombre me da un poco de pena. Ha perdido todo el aura que le quedaba. No solo se cae cuando se quiere arrodillar, sino que también el anillo se cae para abajo del puente.
Personas que sobrevivieron a situaciones que parecían imposibles. John O'Neill, de 33 años, estaba trabajando con una trituradora de ramas, cuando una rama con forma de gancho le atrapó el brazalete del tobillo y lo arrastró hacia adentro. Sus gritos no se oyeron, todos sus compañeros llevaban protección auditiva. John intentó escapar, pero la máquina tiraba de sus piernas sin freno. Cuando por fin alguien lo vio, ya era demasiado tarde, había perdido las piernas, pero él seguía vivo. Sus compañeros le hicieron torniquetes improvisados y en la ambulancia camino al hospital su corazón se detuvo. Necesitó más de 15 bolsas de sangre y lo increíble es que sobrevivió. Jodie Foster, de 9 años, grababa una película con un león llamado Zamba. Era un animal famoso, tranquilo, hasta ese día. De repente se lanzó sobre ella, le mordió en el costado y la sacudió con fuerza. El equipo salió corriendo, dejando a la niña sola. El entrenador gritó hasta que el león la soltó. Jodie solo tenía algunos rasguños. Los padres de estos niños no saben si reír o llorar. Este niño dijo delante de todos que tenía algo dentro del bañador y que se lo iba a sacar. Todos se asustaron un poco, pero no es lo que crees. El niño mete la mano y lo que saca de su bañador es una rana. Un padre le estaba explicando a su hijo que para batear bien tenía que poner sus ojos en la bola. Y el niño siguió el consejo de su padre de forma literal. Era el día del padre y una madre le dijo a su hija que fuese a despertar a su papá. Y la pequeña lo hizo de esta forma. ¿Qué harías si tu hijo hace esto después de perder una partida? Al principio me estaba dando pena este vídeo, porque pensaba que el niño estaba atascado con la puerta. Pero cuando vi el final me quedé con cara de tonto. El padre libera al pequeño, pero eso no es lo que él quería. Así que vuelve a colocar la puerta de la misma manera y vuelve a meterse, para seguir llamando la atención. Perdieron la vida de maneras tan extrañas que parece mentira. Jack Wilson, de 29 años. Unos amigos decidieron hacerle una broma pesada a Jack. Mientras dormían llevaron su colchón a la orilla del mar. Pensaron que se despertaría al poco tiempo, pero el hombre se despertó al día siguiente, a la deriva, en medio del océano. Pasaron horas, incluso días, sin que nadie lo encontrara. Comenzó a enfermar por el hambre y la sed. Finalmente un helicóptero lo vio, pero cuando descendieron para rescatarlo, Jack ya había perdido la vida por esa broma. Stacy Ramírez, de 42 años. Stacy intentó meterse dentro de un contenedor de donaciones para robar algo de ropa, pero en cuanto entró quedó completamente atrapada debido al sistema de puerta que solo se abría desde fuera. Aunque tenía su teléfono, decidió no llamar a nadie por el miedo de ser arrestada. Pasaron un par de días y un olor desagradable comenzó a salir del contenedor. Cuando las autoridades lo abrieron, encontraron el cuerpo de Stacy. Había perdido la vida por quedarse sin oxígeno. Estafadores del seguro pillados en cámara. Mientras cruzaban la calle, estos dos vieron que era la oportunidad perfecta para intentar estafar al seguro y simularon un atropello. Pero no sabían dos cosas: el coche tenía cámara y estaba grabando, y la otra, aún más importante, es que el coche era de la policía secreta, que se bajó rápidamente para detenerlo. Este me parece increíble. Hay una pareja en medio de la carretera y el coche frena para no atropellarlos, y entonces el hombre ve la oportunidad de su vida y hace una actuación digna de Oscar como si lo hubiese atropellado. Obviamente nadie lo va a creer. Este trabajador no tenía ganas de trabajar más, pero quería ganar mucho dinero, así que ideó un plan para estafar al seguro del trabajo. Se colocó de manera convincente en el suelo como si se hubiese caído, e incluso vino una ambulancia para atenderlo. Y cuando su plan parecía que había salido bien, él no sabía que había una cámara de seguridad que lo había grabado todo. Animales que pidieron ayuda a los humanos. Un hombre estaba arreglando unas plantas en su jardín, cuando de repente una cierva comenzó a molestarle. El hombre no entendía lo que pasaba, así que en un principio pasó de ella, pero debido a la gran insistencia del animal decidió hacerle caso, y menos mal que lo hizo, porque la cierva llevó al hombre hasta donde estaba su bebé, que se había caído a un agujero y no era capaz de salir de allí. El hombre, con un poco de ayuda, consiguió sacarlo, pero esto no termina ahí. El día siguiente la mamá volvió a donde el hombre, y el pequeño le agradeció que lo hubiese salvado. Un hombre de camino al trabajo empezó a escuchar animales llorando, y resultaron ser 3 gatitos muy pequeños, que debido al gran frío que hacía, sus colas se quedaron pegadas en la nieve, y ninguno de los 3 podía moverse. Lo único que llevaba a mano el hombre era un café caliente, que lo utilizó para derretir el hielo, y así poder liberar a los 3 gatitos. Vídeos con finales inesperados. Salió del trabajo y se encontró una nota en la ventana de su coche. Decía: disculpe por el golpecito, ahí le dejo $20. Y cuando el chico fue a ver el golpecito, no se lo podía creer.
creo que eso no se arregla con tan solo $20. Una familia encontró algo increíble en internet: canciones de rap del padre cuando era más joven. La niña la estaba escuchando con cara de que no se lo podía creer. La mujer también diciendo: ese no puede ser mi marido. Y sin embargo, el niño pequeño lo estaba dando todo. Estaba viendo la película de King Kong y se dio cuenta de que estaba siendo muy entretenida cuando miró a la pecera y vio que todos los peces estaban completamente embobados viéndola también. Esto parece ser la cola de un baño y hay un hombre que intenta saltársela y otro le dice: no te cueles, ponte al final de la fila. Pero lo increíble es que eso no era la cola de un baño y que el hombre tampoco estaba intentando colarse. Era un trabajador que tenía que llevarse la puerta. Las maneras más tontas en que la gente ha perdido la vida. Polina Kuznetsova estaba jugando un juego de realidad virtual que consistía en saltar entre tejados de rascacielos. Para sentirlo más real, subió al tejado de su edificio de 9 pisos con las gafas puestas. En el juego corría y saltaba sin peligro, pero en la vida real estaba caminando por el borde de la terraza. Dio un paso en falso, perdió el equilibrio y cayó al vacío. Sus padres la encontraron minutos después, pero ya era demasiado tarde. Joseph Burus, de 32 años. El mago se encadenó dentro de un ataúd de plástico transparente para intentar superar a Houdini. Lo bajaron a una fosa de 2 metros, lo cubrieron de tierra y de 7 toneladas de cemento húmedo. El público esperaba que el hombre emergiera en minutos, pero eso no ocurrió. Debido al gran peso, el ataúd se rompió. Tras más de 40 minutos de excavación, lo sacaron, pero sin vida. Los padres de estos niños no saben si reír o llorar. A esta pequeña le regalaron un bebé de juguete y a su hermano le regalaron una motosierra de juguete. Y lo primero que hizo es agarrar la motosierra y hacer como si estuviese cortando al bebé. Yo, si fuese los padres y tuviese un nuevo bebé, nunca lo dejaría a solas con esta niña. Este hombre estaba viajando en tren y vio algo que no se podía creer: un niño de unos 3 años en su iPad jugando. Pero lo que es realmente extraño es el juego, y más para un niño de su edad. ¿Cómo los padres le pueden dejar jugar a eso? En este vídeo, ¿quién tiene la culpa? ¿El niño o la madre? La madre está sentada descansando en el gimnasio y el niño no para de moverse y se mete justo en la trayectoria de esta chica que estaba haciendo sentadillas y le da con toda la pesa en la cabeza. Estos dos niños van muy felices a saltar en ese charco, pero es más profundo de lo que pensaban. Y lo que dicen de que el humano es el único animal que tropieza con la misma piedra 2 veces parece ser verdad. Perdieron la vida de maneras tan extrañas que parece mentira. Larry McElroy, de 54 años. Una noche decidió librarse de un armadillo que siempre rompía su jardín. Agarró su pistola y le disparó, pero la bala rebotó contra el duro caparazón del animal. Chocó contra una valla, cambió de dirección y entró por la puerta trasera de la casa de su suegra. Atravesó el respaldo de su sillón reclinable y le dio directamente en la espalda a la mujer de 74 años. Brian de Pledge, de 52 años, estaba solo en su casa de Bradford, Inglaterra. Nadie sabe exactamente cómo ocurrió, pero se cree que tropezó con un taburete y su cabeza quedó atrapada entre los barrotes de un tendedero. Su propio peso hizo que el tubo se le clavara en el cuello, cortándole poco a poco la respiración. Cuando lo encontraron, seguía allí atrapado, pero sin vida. El forense dijo que era más probable que te caiga un rayo a que te ocurra algo así. Personas que sobrevivieron a lo imposible. Gao, de 28 años, caminaba por un bosque cuando pisó una trampa ilegal para jabalíes. Pasó días enteros allí esperando que alguien apareciera. Finalmente el cazador que había colocado la trampa apareció y al verlo atrapado simplemente la abrió y se marchó sin ayudarle. Gao quedó solo, herido y sin fuerzas. Además no tenía teléfono móvil. Durante más de una semana sobrevivió como pudo, bebiendo agua de un manantial y comiendo insectos para no desfallecer. Por suerte encontró a un pescador que sí lo quiso ayudar. Un niño de 11 años se metió a una zanja inundada y rápidamente la corriente lo succionó dentro de un drenaje. Desapareció bajo tierra en segundos. Los rescatistas lo buscaron por todas partes hasta que uno vio algo imposible: unos dedos saliendo por una tapa de alcantarilla decenas de metros más lejos. Bajo el agua el niño había sido arrastrado a través del tubo, pero logró agarrarse a una escalera. Levantaron la tapa y lo sacaron temblando, pero vivo. Los padres de estos niños
niños no saben si reír o llorar. A este pobre chico le tocó el peor asiento de avión de la historia. No solo tenía una niña al lado que no paraba de llorar, sino que además estaba todo el rato metiéndole patadas. Y yo me pregunto, ¿por qué la madre o el padre no hacen nada? Estaban en una convención mostrando sus construcciones de Lego y un niño vio esta torre y pensó que era buena idea hacer esto. La reacción de esta pequeña al ver al Grinch es increíble. Comienza a gritar, a llorar, está muy asustada. Pero en cuanto el Grinch se sienta a su lado, todo cambia. Cambian los lloros por una sonrisa. E incluso quiere darle un abrazo. Esta madre dice que sus hijos gemelos son polos totalmente opuestos. El primero está llorando porque se ha manchado un poquito los pies con barro, pero cuando apunta al segundo, está metido tan tranquilo en un charco de barro como si fuese un jacuzzi. Las peores maneras en que la gente ha perdido la vida. Declan Hartwell, de 34 años. El sombrero de su esposa salió volando mientras estaban en una montaña rusa. Después del viaje, Declan saltó la valla para recuperarlo, ignorando los letreros de advertencia. Caminó bajo las vías con prisa, creyendo que alcanzaría el sombrero antes de que el carrito regresara. Pero justo cuando lo tomó, antes de poder hacerse a un lado, el pie de un pasajero impactó contra su cabeza a toda velocidad. Declan perdió la vida una hora después en el hospital. Sir John Franklin, de 59 años. Mientras navegaban hacia el Ártico, el agua comenzó a congelarse a su alrededor, hasta atrapar completamente sus dos barcos. A bordo no había suficiente comida, por lo que tuvieron que comerse entre ellos para sobrevivir. Pasaron casi 2 años sin que los barcos se liberaran. Desesperados abandonaron las naves, pero ninguno lo logró. Todos perdieron la vida en el camino, congelados y exhaustos, sin llegar ni remotamente cerca del pueblo más cercano. Vídeos con finales inesperados. Al principio me estaba dando un poco de miedo este vídeo, parecía un perro sin cabeza. Pero no, era un perro totalmente normal, menos mal. Aquí vemos a 2 soldados que parecen que están un poco asustados mirando algo dentro de una puerta. Cuando se acercan a mirar bien, ven algo que los hace correr totalmente aterrados. Para asustar a unos militares tiene que ser algo muy peligroso, ¿no? Pues no, era una pequeña ardilla. Esta persona se estaba volviendo loca, no sabía cómo encender el grifo del baño. Probó si los sensores estaban arriba, abajo, en los lados, dio palmas por si tenía sensor de sonido, pero se encendía de la manera más inesperada, moviendo la planta. Este vídeo me explotó la cabeza. Al principio parecía un hombre con su águila, pero luego todo se fue volviendo más raro, hasta que de cerca después vemos que es una escultura de Star Wars, pero que si la miras desde cierta perspectiva parece un águila realista. Las maneras más tontas en que la gente ha perdido la vida. Benjamin Turner, de 28 años. Durante el descanso del trabajo, el hombre fue hasta la máquina expendedora a comprarse un snack. Al insertar las monedas, vio como el snack quedaba atascado a mitad de camino. Frustrado, comenzó a sacudir la máquina con fuerza, decidido a liberar su merienda. Con cada movimiento, el enorme aparato empezaba a inclinarse hacia adelante, hasta que en un momento terminó cayendo sobre él, y fue mortalmente aplastado. Saul Parker, de 32 años. Saul estaba de pie en el altar junto a su esposa, escuchando al reverendo. El hombre sostenía firme la postura, apretando las piernas y no moviendo las rodillas, pero con el paso de los minutos, su corazón comenzó a tener dificultades para bombear sangre al cerebro. Debido a la tensión del momento, Saul empezó a sentirse mareado, y antes de que alguien pudiese reaccionar, se desmayó, y cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra el mármol del altar. El impacto fue tan fuerte que sufrió una lesión cerebral, y perdió la vida. Nadie sabe cómo siguen vivos. Jean Morel, de 32 años, entró a un bar donde habían disturbios y unos delincuentes abrieron fuego contra él. Increíblemente sobrevivió a 3 disparos, ya que uno impactó en su billetera, otro en su pistola y otro en su linterna. Milagrosamente sobrevivió con heridas leves y detuvo a los delincuentes. Alejandro Torres, de 28 años, mientras caminaba por un bosque sin darse cuenta inhaló una diminuta semilla. Pasaron los meses y poco a poco comenzó a sentir un dolor muy extraño en el pecho. Finalmente acudió al hospital. Al abrir su pulmón se encontraron algo increíble, una planta de 5 centímetros de largo que había empezado a crecer en su interior, y consiguieron quitársela. Robert Jenkins, de 58 años, cuando era niño recibió un disparo
disparo que le dejó una bala alojada en el pecho. Los médicos no se la pudieron extraer porque estaba demasiado cerca del corazón. Robert aprendió a vivir con ella y tuvo una vida completamente normal, y al llegar a los 85 años tuvo un accidente automovilístico y de alguna manera escupió la bala. Personas que sobrevivieron a lo imposible. Isaiah Gregg, de 3 años. Isaiah cayó repentinamente a un foso de gorilas. Había trepado una barrera y cayó más de 4 metros a un charco de agua. Los cuidadores corrieron a encerrar a los animales, pero el gorila Harambe se acercó al niño. Durante 10 minutos lo arrastró por el agua y luego lo llevó a una zona seca. Aunque algunos creían que el gorila no quería lastimar al niño, los cuidadores temieron por su vida. Finalmente dispararon a Harambe, que perdió la vida al instante. El niño sobrevivió sin heridas graves. Peter Thompson, de 27 años. Peter quedó atascado en un tobogán acuático que empezó a llenarse de agua. Desesperado intentó subir, pero la superficie resbaladiza lo hacía imposible. Mantuvo la calma, inclinó la cabeza hacia atrás para conservar aire y usó las manos para impulsarse. Cuando el agua llenó el túnel por completo, la presión lo ayudó y pudo flotar hacia adelante. Finalmente salió a la superficie con vida, exhausto, pero milagrosamente estaba vivo. Las maneras más tontas en que la gente ha perdido la vida. Ramesh Patel, de 45 años. El gato de Ramesh saltó dentro de un pozo lleno de desechos de animales. El hombre bajó al pozo para salvar a su gato, pero no había pensado que luego no podría salir por su cuenta. Sus gritos alentaron a su hijo, quien también saltó al pozo, para quedar atrapado igual que su padre. Luego toda la familia quedó atrapada. Finalmente un sexto familiar bajó amarrado atado con una cuerda. Pudo rescatar a algunos, pero Ramesh perdió la vida por exponerse durante mucho tiempo a los gases tóxicos. Yuri Leyukov, de 33 años. Durante una clase de instrucción militar, el policía estaba enseñando cómo se usaban las granadas. Sacó una granada de mano para ejemplificar el mecanismo. Mientras hablaba y les explicaba a los estudiantes presentes, se adentró demasiado en el discurso y sin darse cuenta tiró del anillo de seguridad. Al soltar la palanca, la granada explotó, quitándole la vida al instante e hiriendo a varios estudiantes presentes. Nadie entiende cómo estas dos personas siguen vivas. Christine Spain, de 54 años, caminaba junto a las vías del tren cuando se desmayó y cayó justo en los raíles. El tren ya venía y no había tiempo para nada, excepto para Lily, su perra de 8 años. Lily no huyó, le mordió la chaqueta y tiró de ella con fuerza. Justo cuando el tren pasó, Christine estaba a salvo, pero Lily no. El tren la golpeó, pero milagrosamente sobrevivió, aunque tuvieron que cortarle su patita. Estoy seguro de que Dios creó a los perros para proteger a los humanos. Kendall Fleming, de 28 años, estaba durmiendo dentro de un contenedor de basura, cuando este se inclinó y lo lanzó directo hacia el camión de la basura. En segundos el compactador comenzó a cerrarse. Gritó tan fuerte como pudo. Cuando ya no podía respirar, una mujer que estaba en su casa escuchó algo extraño. Llamó a emergencias y la policía alertó al conductor. El compactador se detuvo a centímetros. Las maneras más tontas en que la gente ha perdido la vida. Daniel Novak, de 19 años. Durante un concierto, Daniel intentó subir al escenario, pero en cuanto llegó arriba, el cantante Randy Blythe lo empujó hacia atrás. Daniel cayó de espaldas, golpeando su cabeza contra el suelo. Quedó inconsciente de inmediato. Fue llevado rápidamente al hospital. Entró en coma. Semanas después perdió la vida por culpa de la lesión cerebral. 2 años más tarde, cuando la banda regresó al país para un concierto, las autoridades esperaban a Randy en el aeropuerto, donde fue arrestado. Harry Houdini, de 52 años. Durante una de sus presentaciones, el famoso ilusionista Harry Houdini realizaba un acto en el que un voluntario del público podía golpearle en el abdomen. Sin embargo, un joven se acercó para participar y después de varios golpes le dio uno muy fuerte en el estómago. El golpe le rompió el apéndice, provocando una grave peritonitis. Aunque los médicos lo atendieron rápidamente, Harry perdió la vida pocos días después.